Desde la sesión. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. Sí se le escucha correctamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lamentablemente estoy con el celular porque la computadora no se logra eh, conectar. Pero bueno, eh, ¿estamos todos? ¿Podemos empezar? Perfecto, buenas noches. Eh, en la sesión anterior habíamos visto el tema de recursos humanos en general y habíamos identificado algunas condiciones, digamos, que históricamente habían sucedido o habían devenido para llegar un poco a lo que hoy en día se conoce como talento humano. Habíamos clarificado hasta cierto punto en lo que vendría a ser el tema del desarrollo de recursos humanos al interior de las organizaciones laborales, principalmente las empresas privadas, y en el Perú el gran empleador en realidad termina siendo el Estado. Las instituciones públicas han desarrollado toda una estrategia y el Estado es muy grande y tiene una cantidad enorme de empleados públicos. Eh, Esto ocasionó que en los años 70 se generara lo que se llamaba el Instituto Nacional de Administración Pública y que luego desapareciera en los años 90 con el gobierno de aquel entonces y apareciera posteriormente, ya en este siglo, con lo que nosotros denominamos el SERVIR, o sea, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es la que organiza en términos generales lo que vendrían a ser las oficinas de recursos humanos. En muchas de las instituciones públicas todavía se mantienen las oficinas de recursos humanos sujeta a la administración. En muchas instituciones públicas podríamos identificar que hay oficinas de recursos humanos, o como quieran llamarlas, o sea, oficinas de personal, unidades de personal, oficinas de potencial humano, gerencias de talento humano. Es más, existen, digamos, todavía sujetas a la administración.
Sin embargo, en algunos ministerios, imaginemos el de salud, en el propio ministerio existe una gerencia específicamente de desarrollo de recursos humanos, ¿sí? Sin embargo, en los hospitales, la oficina o la oficina o sección encargada de recursos humanos está sujeta a la administración del hospital. Entonces, podemos ver de que dependiendo de los niveles y del tipo de organización, eh, depende mucho también la forma y la idea que se tenga de el trabajo con personas y que este trabajo con personas sea bien llevado o no. No olvidemos que para generar una empresa, lo primero que nosotros hacemos es desarrollar una idea. ¿Qué es lo que puedo eh, vender? ¿Qué es lo que puedo ofertar? ¿Qué tipo de necesidad voy a cubrir cuando desarrolle esta actividad? Y entonces nos encontramos con una serie de ideas. A partir de esas ideas es que nosotros generamos, y bueno, ¿y esto cómo se va a producir? ¿Cómo vamos a brindar este producto? Ya sea un servicio o sea un bien. Imaginemos que queremos vender para la Navidad casas de muñecas y pensamos de que esta casa de muñecas la podemos hacer de madera. Perfecto. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cómo va a ser el proceso económico de transformación? ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo ya más o menos ideada cómo voy a hacer la casa de muñecas, lo puedo hacer yo solo. Necesito de alguien que sepa cortar, armar, digamos, un poco el trabajo con la madera, si yo no lo sé. Entonces tengo que pensar en aquellas personas que son las que van a desarrollar el producto. Una vez que ya he pensado en la parte económica, la parte técnica, las ideas, el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a presentar, cómo voy a hacer, digamos, un poco todo este desarrollo, necesito de una administración. Y entonces aparece el administrador, el que va a manejar los recursos económicos, financieros, materiales, y también el tema de cómo se le va a pagar a las personas que van a trabajar conmigo. Y entonces ya estoy hablando de las personas que van a ocupar un puesto de trabajo. Lo habíamos mencionado en la sesión anterior. ¿Qué es un puesto de trabajo? Y esto es importantísimo por dos razones. El puesto de trabajo implica identificar qué va a hacer una persona, dónde va a realizar ese trabajo, esa persona. Si esta persona elabora solamente una parte, ¿qué otro puesto de trabajo continúa? Vale decir, ya estamos encadenando los puestos de trabajo dentro de la idea del proceso de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el primero? ¿Qué es lo que hace el segundo? ¿Cómo continúa? ¿Cómo termina, digamos, un tercero haciendo el acabado, etcétera? ¿De acuerdo? Hay un ensamblado, hay una realización, digamos, un poco de la acomodación del producto, y existe un pintado final que es el que va a darle término y acabado al producto. Estamos hablando de un bien. Muy bien. Entonces, ahora pensemos, ¿y los servicios cómo son? Pues perfecto, yo también puedo tener, digamos, la idea, voy a tener una agencia de empleo y voy a seleccionar personal. Muy bien, para seleccionar personal, ¿qué necesito? Necesito un especialista que sepa entrevistar, necesito a alguien que sepa tomar pruebas, necesito de un estudiante o un egresado o un psicólogo para que tome las pruebas psicológicas. Entonces, ya estoy pensando en los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo implican la determinación de qué va a realizar cada uno y cómo están encadenados. Al estar encadenados, estos puestos de trabajo también suponen un mando, alguien que los dirija, alguien que coordine, alguien que elabore, digamos, estas acciones y le permita obtener el producto final del servicio, el personal seleccionado. Muy bien, si estamos estableciendo estas condiciones y este puesto de trabajo, entonces también estamos hablando de las funciones que va a realizar cada uno de ellos.
Por lo tanto, tenemos una cara que es el puesto. El puesto se denomina así porque se trata de un espacio físico y jerárquico. Físico porque en algún sitio tiene que realizar ese trabajo, ¿de acuerdo? Y jerárquico porque depende de alguien o existen personas que pueden depender de esa persona que ocupa ese puesto de trabajo. Por lo tanto, existe una cadena jerárquica también, a la vez. Y entonces estamos hablando de los puestos de trabajo que de alguna u otra forma nos permiten alcanzar resultados, productos, bienes o servicios. En ese transcurso, cuando nosotros hablamos de la empresa, nos encontramos ahora ya con un grupo de personas que están ubicados en determinados puestos de trabajo, es decir, en determinados espacios físicos y jerárquicos. Y ustedes me van a decir, sí, pero con la pandemia y con el trabajo remoto y con el teletrabajo, sí, hemos tenido que incluir al puesto de trabajo, mencionar que ya no es solamente físico y jerárquico, también es virtual. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? El puesto de trabajo ahora puede ser virtual, no necesariamente tiene que estar en el lugar donde se desarrollan todas las actividades de la empresa. ¿De acuerdo? Quiere decir, yo antes tenía un asistente. Ese asistente, por razones de la pandemia, ahora lo tengo trabajando a distancia. Es decir, remotamente este asistente cumple con las funciones que yo le encargo. Muy bien, pero si ese asistente tiene que viajar, tiene que salir de viaje por razones familiares, ¿acaso no puede continuar con el trabajo? Y sí, por eso es que ahora hablamos de teletrabajo. La telemática, es decir, la telefonía y las comunicaciones insertas dentro de una computadora han hecho que se virtualice todo lo que antes existía alrededor del escritorio. Es decir, la pantalla de la computadora dentro del sistema operativo se denomina escritorio. ¿Por qué se denomina escritorio? Porque todo lo que antes estaba alrededor de mi escritorio físico ahora está inserto dentro de esa computadora. Por ejemplo, en estos momentos yo no puedo mostrarles lo que quería mostrarles con la computadora, ¿de acuerdo? Si tuviera el documento en mi teléfono, que prácticamente es una computadora, puedo hacer la exposición de ello, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer en este momento? Justamente trasladarle al teléfono este archivo, de tal manera de que ustedes puedan apreciar lo que estoy diciendo. ¿No es cierto? Entonces, mientras estamos desarrollando esta actividad, yo estoy haciendo, digamos, algunas operaciones todavía con la computadora para poder trasladar ese archivo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa que en la virtualidad que se le ha dado a la computadora nos permite ahora tener, por ejemplo, yo tengo un calendario o tenía un calendario al costado del escritorio para llevar continuamente el manejo del almanaque, ¿no es cierto? El calendario, las fechas, y ir anotando ahí, etcétera. Ahora el calendario está dentro de la computadora, está dentro del celular. El correo físicamente que llegaba a mi escritorio, ahora el correo corre electrónicamente a través de la computadora desde los años, antes de los años 90. Es decir, el correo electrónico prácticamente está en funcionamiento desde los primeros correos electrónicos, desde los años 50. Aunque nos parezca mentira, ya existían, digamos, el correo electrónico muy textual, muy de pocas palabras. No se olviden de que todo esto ha ido evolucionando y ha ido llegando a lograr que nosotros podamos comunicarnos tal cual lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, antes teníamos el reloj. Hoy llevamos el reloj en la computadora o lo llevamos en el celular. Si nos olvidamos el reloj, de ponernos el reloj en la muñeca, no hay problema, el reloj está en el celular. Eh, Tenemos ahora telefonía incluido dentro de la computadora o dentro del celular. Vuelvo a repetir, el celular termina siendo ahora un equipo computacional miniatura.
Es una computadora. Y si yo quiero revisar algún documento, quiero ver una presentación, lo tengo aquí en el celular. ¿Esto qué significa? Significa que ahora el puesto de trabajo se ha virtualizado. Y al virtualizarse, el puesto de trabajo ya puede ser desempeñado en cualquier lugar. Es decir, si yo no estuviese en este lugar y estuviese, digamos, de viaje en estos momentos y estuviera en el hotel, podría seguir desarrollando esta actividad que estoy haciendo ahora con ustedes. Es decir, ya no necesito estar físicamente en un solo sitio para desempeñar mi puesto de trabajo como docente. Otros puestos de trabajo también pueden desarrollar exactamente lo mismo, ¿no? Este puesto de trabajo me permite a mí identificar un proceso que se denomina eh, determinación del puesto de trabajo. Y entonces tenemos que hacer una descripción y un análisis del puesto de trabajo. Cuando yo hago una descripción y análisis del puesto de trabajo, me permito identificar las características del trabajo que se va a desempeñar, los productos que voy a obtener de ese trabajo, las necesidades de capacitación, conocimiento, habilidades que deba tener la persona que va a desempeñar ese trabajo. Para algunos casos se requieren, digamos, ciertas características de esta persona que no pueden ser suplidas, vale decir, no pueden ser tomadas de soslayo con cualquier persona. No, se requiere que la persona esté, mejor dicho, cumpla con estas características. Si no cumple con esas características, no podría desempeñar ese puesto de trabajo. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es muy poco. Sí, es muy poco, pero en algunos casos el proceso de selección a veces termina siendo muy selectivo y por lo tanto termina en algunos casos siendo acusado de discriminatorio. Y no lo es selectivo. Yo recuerdo en alguna oportunidad el Poder Judicial sacó a selección un puesto para un juez. Eh, en ese momento, perdón, no el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en ese momento era para un juez instructor. Vale decir, el juez instructor tenía que desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, cuando existía un crimen, que es lo que ahora hace un fiscal, ¿de acuerdo? Eh, el juez instructor o el fiscal ahora tiene que ir a observar el hecho del crimen y hacer el levantamiento del cadáver. Es decir, este funcionario, este magistrado, sea fiscal o sea el juez antiguo, el juez instructor, tiene que observar, tiene que ver. Y en esa oportunidad participó una persona invidente. Entonces, lo que exigía el puesto de trabajo es que esta persona pudiese ver y hacer el levantamiento del cadáver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significó? Significó una queja. El invidente hizo una queja y dijo de que eso era discriminatorio. No, no es discriminatorio, es selectivo. Y al ser selectivo, solamente se tiene que cumplir con lo que se exige en ese puesto de trabajo. Por supuesto que cuando llegue la oportunidad en que la tecnología permita que los invidentes puedan ver, evidentemente no habrá ninguna disculpa en términos selectivos para ese puesto de trabajo. ¿Ven? Ya la definición del puesto de trabajo ya me está permitiendo hablar de un proceso posterior que es el proceso de selección. Si yo tengo este puesto de trabajo bien definido, puedo realizar lo que viene a continuación, un proceso de atracción y selección. ¿De acuerdo? Si yo no tengo definido este puesto de trabajo, entonces me estoy encontrando con el tema de la posibilidad de discriminación. Yo no quiero discriminar, pero evidentemente se necesita que la persona que realiza el proceso de selección lo haga con la técnica, porque es estricto el proceso de selección.
Y en eso es justamente lo que vamos a aterrizar a continuación. Pero antes de pasar al proceso de selección, quiero que se observe que paralelamente a la definición de lo que va a desarrollar una persona, también existe lo que se llama la valoración del puesto. La valoración del puesto implica que nosotros podamos eh, tomar en cuenta cuánto nos cuesta este puesto de trabajo y cuánto nos rinde. Un empresario evidentemente no quiere perder, no va a gastar más en un puesto de trabajo para lo que le va a producir. Tiene que invertir lo suficiente y tiene que generar un producto. Ese producto tiene un valor en términos de producto. O sea, el puesto, la mano de obra, el puesto de trabajo genera este nuevo valor. Vale decir, incrementa el valor en el producto. Y ahí hay una serie de teorías económicas, etc. No vamos a discutir eso porque no es nuestro tema. Nuestro tema específicamente es la determinación del valor de ese puesto de trabajo para asignarle lo que vendría a ser un sueldo o un salario. ¿De acuerdo? Esto nos está permitiendo a nosotros ya identificar si yo hago un proceso de selección, hago un proceso de atracción previo, debo decir más o menos cuál es el rango que se va a pagar por el desempeño de ese puesto. En ese sentido, nosotros podríamos estar asignando, digamos, la condición para que podamos realizar el proceso de selección de una manera adecuada. Entonces, tenemos al frente ya un proceso de selección que nos va a permitir a obtener a la persona más calificada para desarrollar nuestra actividad. Entonces, tenemos aquí un tema ya establecido. Nótese que hemos hablado primero del proceso de la empresa, hemos aterrizado en lo que vendría a ser un puesto de trabajo, y el puesto de trabajo es el que nos permite justamente identificar ciertas características, describimos el puesto de trabajo, generamos la identificación muy clara de la necesidad de cierto tipo de capacidades que debe tener la persona que lo desempeña, y esto es lo que nos permite identificar el perfil de persona que vamos a seleccionar después, ¿no? ¿Qué tipo de preparación debe tener? ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué experiencia, qué habilidades tiene que haber desarrollado? Y qué características de personalidad. Hay puestos de trabajo que finalmente exigen, digamos, ciertas características de personalidad. Imaginemos aquella persona que tiene que estar en el morro solar, en Chorrillos, en la parte alta donde están las antenas, y que tiene que vigilar que esas antenas estén conectadas permanentemente porque son las que brindan las señales de televisión, de telefonía celular, etcétera, ¿no? Y que a partir de ahí rebotan en gran cantidad. Esa persona que está allí no es una persona muy sociable, no puede ser muy sociable, es una persona que tiene que estar atenta con el trabajo que está realizando. Evidentemente va a estar conectado a su celular, estará viendo, digamos, algunas redes sociales, etcétera, de cosas, pero tiene que estar a la vez atento a cualquier tipo de problemática o interferencia que se pudiera generar y que él pueda resolver en ese lugar. Para ese puesto de trabajo necesito una persona que sea un poco introvertida. No voy a decir que necesito que sea introvertida. Necesito que sea un poco introvertida, que no sea muy sociable, es decir, que no tenga la necesidad de estar socializando. En cambio, una persona que podría identificarse, digamos, como muy sociable, la necesito, por decir, en una oficina de comunicaciones, de imagen institucional. Esa persona que es poco sociable no podría estar en esta oficina de imagen institucional. Imagen institucional necesita una persona que sea muy sociable y a la vez muy empática. Es decir, no necesito una persona que solamente sea muy conversadora, necesito que sea empática porque estoy brindando la imagen de la institución.
necesito que se pueda apreciar a través de esta persona la imagen de mi empresa. Entonces, observen ustedes cómo ciertas características de persona, de personalidad, influyen justamente en el desempeño de los puestos de trabajo. Eso no quiere decir que yo voy a discriminar a otra persona. Puedo tener una persona que sea poco sociable, ¿de acuerdo? Pero que, no, que es empática. Es poco sociable porque, bueno, no hace mucho esfuerzo por relacionarse, no está en la búsqueda de relacionarse. Hay muchas personas que son muy, que están muy condicionadas a la búsqueda de relaciones sociales. Y entonces, no necesariamente tengo que tener a esta persona, tengo que seleccionar una persona que sea adecuada para el puesto. Y una de las condiciones para ese puesto probablemente sea que sea más empática que muy de interacción social. ¿De acuerdo? Hay personas que no hablan mucho, pero cuando conversan con uno, eh, terminan siendo muy empáticas. Y eso ayuda muchísimo a la comunicación. Y además, si está entrenada o preparada para tener una comunicación asertiva, evidentemente el cliente va a quedarse a gusto. Y esa es la idea para seleccionar una persona. Muy bien, ya tenemos más o menos la descripción y la valoración de lo que vendría a ser un puesto de trabajo, en términos generales. De allí pasamos a el proceso de selección. Si me brindan un segundo, voy a ver si puedo ya proyectar aquí el... esfuerzo este. Sin embargo, vamos a mencionar lo siguiente. Dentro de esta posición, podemos ir observando lo siguiente. Dentro del proceso de selección, tenemos que identificar el puesto de trabajo. Tiene que haber una descripción y tiene que haber un perfil de la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Con este perfil es que recién nosotros iniciamos el proceso. Y el proceso se inicia con una técnica denominada atracción, antiguamente identificada como reclutamiento. No es solamente un cambio de palabras, por si acaso, pero en términos generales es casi lo mismo. En el proceso de atracción, lo primero que buscamos es qué personas tenemos en la organización que responden a ese perfil. Entonces, este proceso de atracción significaría que yo tengo que decir dentro de la organización, antes de sacar hacia afuera el proceso selectivo, la identificación de si existe dentro de nuestra organización una persona que cumpla con el perfil del puesto. Si esta persona está en un puesto inferior en términos jerárquicos de lo que estaría este nuevo puesto, prácticamente estaríamos en la búsqueda de realizar, digamos, un ascenso o una promoción, dependiendo, digamos, un poco de los márgenes o cómo esté normado dentro de la organización este tipo de acción. Si no tengo personas al interior de la organización, porque esto tiene sus pros y sus contras, dentro de los pros podemos identificar con mucha claridad que esta es una persona que ya viene trabajando dentro de la institución, que tiene conocimiento de las actividades de la institución, por lo tanto, también puede tener conocimiento de las personas que trabajan dentro de la institución y le va a ser más fácil adaptarse, vale decir. Estoy restándole prácticamente lo que vendría a ser un proceso de inducción posterior, porque esta persona ya está dentro de la organización y ya está laborando dentro de la organización. Ello nos va a significar que esta persona pueda desempeñarse con mayor rapidez
con mayor afianzamiento en el desempeño de este nuevo puesto de trabajo. Y bien, eso sería si es que lo hacemos internamente. Si la cobertura ya la sacamos a un proceso externo y no hemos dejado que esta persona acceda, digamos, a este nuevo puesto, la persona también puede participar del concurso externo. O sea, no está prohibida de hacerlo, pero tiene que demostrar que puede cumplir con dicho puesto. Bien. Si la atracción es hacia afuera, vale decir, nosotros hacemos un proceso de atracción externo, ¿cómo lo hacemos? Algunas empresas realizan, digamos, algunas actividades generales, como para poder decir, tenemos varios puestos de trabajo y queremos personas que puedan venir a desempeñar estos puestos de trabajo. ¿Dónde voy a buscar a esas personas? Donde se producen los profesionales, si es que es un puesto profesional. Es decir, voy a una universidad y hago una exposición sobre los puestos de trabajo, lo que está haciendo mi empresa, y aquellos que estén interesados pueden inscribirse. Eso ya permite, digamos, un proceso de atracción o identificación de quienes podrían estar interesados. Si el puesto de trabajo es un puesto técnico, pues me voy a alguna institución, algún instituto tecnológico que me permita identificar qué alumnos podrían, o egresados de estas instituciones, podrían acceder a este puesto de trabajo. Y esto nos va a permitir justamente que podamos hacer ya ahora sí una convocatoria. Cuando yo ya tengo más o menos reclutado algún grupo de personas y estas personas de alguna u otra forma ya entraron en contacto con nosotros, lo que podemos hacer es eh, filtrar dentro de esas personas que nos llenan su ficha de inscripción al proceso de selección rápidamente. Y si hacemos el proceso de selección abierto, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Las personas se inscriben y nosotros nos vamos a encontrar con un proceso de selección en el cual podemos estar pidiendo solamente una ficha de inscripción o pedimos los currículos. Eh, por mi experiencia en procesos masivos de selección, nos hemos encontrado que nos hacemos de una cantidad enorme de eh, folders con la descripción de los currículums de estas personas que están postulando al puesto de trabajo. Más aún, si yo quiero hacer un buen proceso de selección, debo tener más o menos 10-1. O sea, 10 personas por puesto de trabajo, mínimo. A veces hay 50 por cada puesto de trabajo. Y uno diría, bueno, pero eso todavía es poco. Imagínense ustedes 1.500 personas postulando por un puesto de trabajo. ¿Cómo procesamos esa información? Si tenemos los folders ahí. Entonces, nos encontramos con un procesamiento de información demasiado complicado. Bueno, antiguamente se hacía así y los procesos eran muy largos. Hoy en día hemos desarrollado ya algunas ideas nuevas y, por ejemplo, en alguna institución donde había procesos masivos, eh, lo que hacíamos era desarrollar una ficha. ¿Y qué hicimos principalmente? Hicimos una ficha en una hoja de cálculo, un archivo Excel. Y lo pusimos como si fuera una ficha que se iba a escribir a mano. Entonces, digitalmente, lo primero que hicimos fue poner un archivo Excel, una hoja de cálculo, donde estaba todo diagramado de tal forma que la persona pasaba por los campos a llenar su nombre, su edad, el documento de identificación nacional, ¿no? Su DNI, y todos sus datos. Incluso la ficha decía que eso era una declaración jurada, vale decir que si la persona había mentido, en el momento que nosotros comprobábamos que era mentido, salía del proceso de selección.
Incluso parte de la ficha, eh, luego ya la automatizamos y pusimos allí un campo en el cual la persona daba clic y SUNAT le daba su DNI. Vale decir, con solo poner el DNI ya aparecía el nombre, aparecía el apellido, prácticamente ya teníamos la edad, la fecha de nacimiento, o sea, con esa sola automatización ya teníamos cubierto una serie de datos que nos permitía identificar qué tan fidedigno era la identificación que nos estaban dando las personas que estaban postulando. La primera vez que hicimos eso, eh, trasladar la información que venía individual en un archivo Excel, trasladarlo a una base de datos dentro de Excel eh, de manera manual, se copiaba, ¿no? Porque el dato ya estaba en un segundo plano, en una hilera, entonces aparecían todos los datos en una misma fila y teníamos que integrarlos a una hoja que nos iba a servir como base de datos para poder filtrar la información. Entonces, nos demoramos en esa instancia, en ese momento, nos demoramos haciendo esta operación manual, nos demoramos semana y media. De acuerdo, estábamos hablando de 7 días más 3 días y medio. ¿Qué ocurrió? En ese tiempo procesamos toda esa información, la trasladamos a una base de datos y la construimos de tal manera que nos permitió identificar si la persona que postulaba tenía la formación que nosotros requeríamos, eh, si estaba dentro de la edad sugerida en términos generales, o sea, no era para discriminar por edad, pero sí preferíamos aquellos que fueran más jóvenes que estaban dentro de esta línea, ¿no? En algunos casos teníamos personas con mucha experiencia, a pesar de tener más de la edad que nosotros requeríamos, y evidentemente queríamos que esa experiencia se quedara. Entonces, jugábamos con esos datos. Muy bien. Una vez que habíamos hecho este primer filtro, ya teníamos una cantidad de personas que reducíamos a esa cantidad para llevarlos a los exámenes. Entonces, al otro grupo le decíamos que ya había pasado un primer filtro y solamente pasaban aquellos que habían cumplido. En muchos casos se han presentado profesionales o sea, con profesiones que no tenían nada que ver con la exigencia del puesto, pero que tenían mucha experiencia en el puesto. Un ejemplo, cuando hicimos un proceso de estos masivos para el Jurado Nacional de Elecciones, nos encontramos que en San Martín no habían abogados. Sin embargo, las personas que habían participado en procesos electorales anteriores, justamente habían sido zootecnistas, promotores agrarios, gente, muchos de ellos ingenieros y técnicos agrarios, habían participado en procesos electorales anteriores y conocían todo el trámite, vale decir, conocían todo el proceso que se tenía que realizar. ¿Qué hicimos? Seleccionamos a estas personas que ya tenían la experiencia, pero les pusimos un abogado que coordinaba con ellos vía correo electrónico. Y de vez en cuando ya existía en ese entonces las videoconferencias, entonces se relacionaban. Recuerdo que en otra oportunidad, en un proceso de selección también del jurado, enviamos a personas que aplicaran las pruebas psicológicas. Una de estas personas era un miembro de la Oficina de Recursos Humanos y era contador. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo el contador? Sí, él tenía, digamos, un poco ya un entrenamiento previo para la aplicación de la prueba, más no para corregir. Y el psicólogo que iba con ellos se enfermó y me dice, se ha enfermado y está en el hospital. Le dio el bendito soroche y estaba muy mal, estaba en el hospital con oxígeno y todo. Y entonces me dice, no puedo corregir las pruebas, yo no sé corregir. Y entonces a través de la cámara del celular pudimos hacer, digamos, un poco a distancia la corrección de la prueba.
Nos tomó llevarnos una madrugada, pero lo hicimos. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna u otra forma el proceso de selección tenía que ir mejorando en términos tecnológicos. Las fichas, una tercera forma de desarrollo, las fichas ya no tenían que pasar semana y media, ojo, semana y media, realizando este trabajo de bajar cada uno de las fichas en Excel para incluirlas en la base de datos. Llamamos a un programador y realizó el trabajo que nosotros demoramos semana y media en 1 hora y media. Vale decir, hizo una automatización, un aplicativo de automatización y procesó toda la cantidad de fichas que habían llegado. Creo que en ese entonces habrían sido como 3.500, ¿sí? Y se procesaron y nos entregaron a nosotros en 1 hora y media la base de datos para procesar. Es decir, nuestro proceso de selección se acortó. O sea, hicimos en menos tiempo aquello que necesitábamos hacer en ese entonces. Hoy en día, los procesos de selección y estas fichas de inscripción prácticamente ya están en el portal de la institución. Allí la gente va, se inscribe, llena sus datos y prácticamente ya están saliendo los puntajes. Y en ese preciso momento también les están indicando si pasan o no a la siguiente etapa. Vale decir, el proceso ya se automatizó tanto que nos permite desde ya ir inscribiendo a aquellas personas que cumplen con los requisitos y aquellos que no, prácticamente se decantan en automático. Es decir, ya tenemos un nivel mucho más rápido, mucho mejor, más automatizado tecnológicamente y tenemos mejores resultados también. ¿Se ahorra tiempo? Sí, pero a veces tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Lugares de procedencia, eh, porque si nosotros tenemos una organización que está distribuida a nivel nacional y que eh, los puestos de trabajo están por lugares, por zonas, y nos ocurrió también uno de estos procesos de selección en el jurado, nos ocurrió lo siguiente. eh, la persona que estaba seleccionada para Puno, que era de Puno, se enfermó y renunció al puesto. Entonces teníamos que cubrir ese puesto. Eh, la escala meritoria, vale decir, de aquellos que habían alcanzado buen puntaje, que podrían haber sido seleccionados, pero estaban en puestos posteriores. Vale decir, eran lo que nosotros denominamos las personas que están de retén, esperando ser llamadas cuando ocurre una cosa como esta. Se fue esta persona y la que continuaba, la que seguía la persona que estaría, digamos, ocupando ese puesto en reemplazo, era una persona que había sido seleccionada, estaba lista para ocupar el puesto de trabajo, tenía todas las condiciones para realizar el puesto, pero esta persona era de Pucallpa y el puesto de trabajo era para Puno. Eh, yo dije que no, que más bien el que seguía, el que estaba, digamos, sí, el que le seguía en mérito, era una persona que estaba en Arequipa. Yo dije que vaya el de Arequipa. Y entonces el jefe dijo, no, yo no puedo discriminar. Llámenla y pregúntenle a esta persona si puede ir a ocupar el puesto. La chica respondió y dijo que sí podía. La trajimos a Lima, conversamos con ella, le dimos todo el equipamiento, le dimos toda la información eh, y la enviamos a Puno. A los 3 días llamó por teléfono para decir que renunciaba, que no podía resistir el frío que hacía en Puno. Pero lógico, si una persona que habita en Pucallpa, donde hace un calor enorme, enviarla a Puno es prácticamente un suicidio, ¿no? Bueno, luego se me dio la razón y enviamos a la persona que estaba en Arequipa, inmediatamente ocupó el puesto y realizó el trabajo que nosotros esperábamos, porque estaba más aclimatado.
y porque era más fácil para ellos poder, digamos, desarrollar, digamos, sus actividades allí, en ese otro lugar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que observar es que las personas que postulan para un puesto de trabajo, dependiendo también de las condiciones y ambiente de este trabajo, de este puesto, es que nosotros tenemos que determinar si la persona está o no en condiciones de acceder a ese puesto de trabajo. Entonces, nótese que lo que estamos viendo es que hay condiciones que van más allá de una simple descripción de puesto, por si acaso, que una simple descripción de desempeño del puesto, ¿no? Entonces, ya tenemos un proceso de selección. Muy bien. ¿Qué hacemos con el proceso de selección? Bueno, con el proceso de selección, lo primero que tendríamos que identificar es, muy bien, ya tenemos a la persona, y si tenemos a la persona adecuada, eh, vamos a realizar, digamos, para finalizar una entrevista. Nótese que me he salteado, me he pasado de largo, digamos, un poco el tema de eh, las pruebas y la comprobación de datos. Esto es importante, no me puedo pasar de largo sin mencionar esto. La comprobación de datos es importantísimo. En el proceso que nosotros hacíamos era, llenaban la ficha, una declaración jurada. Hasta ahí todo ok. Pero en el momento en que llamábamos para el proceso de las pruebas, habían pruebas de conocimientos, habían pruebas de habilidad, dependiendo del puesto de trabajo. Recuerdo en alguna oportunidad pidieron mi asesoramiento, no que yo realizara el proceso de selección, sino pidieron mi asesoramiento sobre cómo hacer, esto era para un puesto de trabajo de una de estas entidades públicas también, en lo cual se quería seleccionar un chofer para el jefe de esta institución. Entonces, la autoridad máxima iba a seleccionarse primero un chofer para que manejara el carro de esta autoridad máxima. Entonces, muy bien. ¿Cuáles son las condiciones del puesto? Bueno, en principio necesitamos que sea un chofer, clase A, que tenga entrenamiento para manejo a la defensiva, que necesitamos que sea una persona muy adusta, muy atenta, que tenga mucha eh, facilidad, digamos, un poco para determinar acciones de riesgo y tomar soluciones inmediatas. Esta persona iba a manejar un carro blindado, etcétera. Se supone que el funcionario que está desempeñando, digamos, la jefatura de esta institución, imagínense que sea la OMPE, que sea el Jurado Nacional de Elecciones, que sea la presidencia del Poder Judicial, es una persona que tiene que tener resguardos. Y evidentemente el carro es un carro blindado. Muy bien. Entonces yo les dije, muy bien, lo que se va a hacer es lo siguiente. Hagan que esta persona maneje un carro parecido al que va a manejar. No el carro, sino un carro parecido al que va a manejar. Aunque no sea blindado, no importa. Acto seguido, lo que vamos a hacer es vamos a trazar una ruta. Y hicimos un mapa, entonces en el mapa, en el plano del mapa de Lima, hicimos un recorrido. Y el recorrido terminaba justamente ingresando el carro en la, la cochera de la institución. Pregunté, ¿existe algún carro que sea muy llamativo aquí en la institución? ¿Cómo llamativo? Un carro que sea de color rojo. Se me ocurrió color rojo. Y justo, me dicen, tenemos una camioneta pickup roja. Ah, perfecto. Necesito que otro chofer, cualquiera de los choferes que trabajan aquí, haga lo siguiente. En determinada parte del trayecto, digamos, del recorrido que tiene que hacer la persona, y el evaluador tiene que estar al costado para ver, digamos, que también maneja a esta persona, ¿no? Vamos a poner que esa camioneta roja haga seguimiento de este carro. ¿Y eso para qué? Me dijeron. Si es una persona observadora y estamos viendo que hay una camioneta roja que está siguiendo, roja todavía, si se le pasa desapercibido, quiere decir que no está atento a lo que es el manejo a la defensiva. Muy bien. Ocurrió de que todos los que postulaban, solamente uno
de aquellos que ya tenían entrenamiento de manejo a la defensiva, de alguna experiencia, digamos, un poco de llevar funcionarios, etcétera, de cosas, de todos ellos, que eran 20, solamente uno se dio cuenta de la camioneta roja. Evidentemente fue el que tenía mayor puntaje y evidentemente también a la hora de pasar la entrevista y el control de manejo era el que tenía las mejores condiciones y fue seleccionado fácilmente. Entonces, las pruebas no necesariamente son pruebas escritas, por si acaso. Hay muchas veces, en algunos puestos, yo necesito, digamos, una persona que domine Excel. Yo no voy a seleccionar una persona que me traiga un certificado donde dice que estudió Excel. Yo necesito probar que esa persona puede darme los resultados que yo quiero. Y entonces, lo que voy a hacer es, toma un ratito, lo que voy a hacer es justamente hacer una prueba. Y esta prueba tiene que ver principalmente con que se cumpla con el trabajo que yo estoy pidiendo que se realice. Muy bien. Perdón un segundito. Muy bien. Se estaba agotando la batería del celular, así que lo acabo de conectar. Entonces, quiero que se den cuenta que el proceso de selección implica pruebas, ¿no es cierto? En las instituciones públicas y en algunas instituciones privadas, sobre todo en las instituciones privadas que tienen manejo, digamos, de cierto tipo de eh, materiales, en una aduana, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se exige una comprobación de datos muy exhaustiva. ¿Qué significa esto? Significa que esta comprobación de datos nos tiene que brindar que esta persona no tiene antecedentes penales, no tiene procesos en el Poder Judicial, etcétera. Y entonces hay que hacer, digamos, recuperación de información. El proceso de selección no solamente se realiza con la información que nos brindan los candidatos, nosotros también tenemos que hacer comprobación de datos. ¿Qué hacemos con una persona que necesitamos, por ejemplo, un asistente social en una institución cualquiera? Y necesitamos un promotor de, el- de acciones dentro de esta institución. Y digamos, una empresa, un promotor para que desarrolle actividades con el personal, etcétera. Y imaginemos que tenemos un proyecto en el cual vamos a desarrollar actividades con niños, los hijos de los trabajadores. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿qué datos debería yo comprobar sobre esta persona? Que no tenga antecedentes penales, ok, que no los tenga. Es importante, es importante. Pero para mí sería interesantísimo tener o saber si esta persona tiene juicios por alimentos. Porque de hecho, si va a trabajar en un proyecto para niños, necesito que esta persona eh, vea a la infancia como algo muy importante. Y una persona que tiene juicios por alimentos, para mí, no estaría, digamos, incorporada dentro de esta propuesta. Es decir, si tiene antecedentes, digamos, un poco en ese sentido de que no hay, que hay juicios de alimentos, esta persona, para mí, ya estaría, digamos, identificada como que no ingresa. Estos datos son importantísimos. Más adelante les voy a explicar por qué. Y este detalle vamos dejándolo ahí anotado para luego rescatarlo. ¿Sí? Finalmente, en la entrevista, ¿cómo se hacen las entrevistas? Muy bien, en el proceso de la entrevista, eh, nosotros vamos a escoger,
cierta cantidad de preguntas y vamos a medir las respuestas y luego vamos a evaluar. E implica una cierta apreciación. Les voy a contar una anécdota para que se den cuenta. En una oportunidad necesitamos seleccionar, y este ejemplo también es del Jurado Nacional de Elecciones, necesitamos seleccionar el administrador para el Jurado Electoral Especial del Cusco. Nosotros ya sabíamos que el presidente del Jurado Electoral Especial del Cusco era una persona, la mayoría de ellos son jueces, en actividad o retirados, pero son jueces, que conocen, digamos, todo lo que es el proceso electoral y que tienen que ver justamente con lo que significan los procesos electorales y además todo lo que significaría justicia electoral. Sabíamos que esta persona era una persona bastante difícil en términos de carácter, una personalidad muy, muy especial. Y entonces, en años anteriores, en procesos electorales anteriores, ya había participado, digamos, este administrador, que estaba concursando nuevamente para ser seleccionado para esta actividad. Muy bien. ¿Qué ocurre en ese momento? El, el jurado que tenía que seleccionar estaba compuesto por la contadora, que era la persona que con la cual se tenía que coordinar, la contadora iba a ser la jefa de esta persona en este puesto de trabajo, es decir, este puesto de trabajo de administrador del jurado electoral especial tenía un jefe ya identificado que era el contador del Jurado Nacional de Elecciones. Este contador era una mujer, una señora muy simpática, y ya ella había puesto los ojos en que si era él, entonces ya estaba seleccionado prácticamente. La segunda persona que participaba era una persona que también trabajaba en contabilidad. Y la directora general de lo que se llamaba Recursos y Finanzas, lo que vendría a ser una dirección de administración, me llama y me dice, necesito que participes en este proceso de selección porque aquí prácticamente ya hay personas que están a dedo ya escogidas. Ok. Y participo yo como tercer jurado dentro del proceso. Entonces ellos empezaron a preguntar sobre las funciones que iban a desempeñar, etcétera, de cosas, el trabajo, cómo se iba a realizar, etcétera. En términos de medición, ellos ya tenían puntajes prácticamente puestos, cómo respondían las personas, etcétera. Y esta persona en especial tenía, digamos, cierta actitud. Y entonces, en el momento en que me dice, puede realizar las preguntas. Entonces le digo a la persona, ojo con la pregunta y la respuesta. Le digo, imagínese usted que el presidente del Jurado Electoral Especial le dice a usted, después de haber estado en una noche de juergas con sus amigotes, le pasa una factura y le dice, pase esta factura. Y la factura es por consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Y entonces me dijo abiertamente, yo le diría que eso no pasa. Muy, muy orgulloso del puesto, muy, digamos, muy lleno de poder, ¿no? Entonces, en ese momento, yo agarré y pegué un manazo sobre el escritorio y me puse de pie. Y le dije con voz fuerte, usted me pasa ese comprobante de pago. Yo aquí soy el presidente del Jurado Electoral Especial y usted hace lo que le acabo de decir.
En ese mismo momento, esta persona se puso de pie y me dijo, levantándome la voz, eso no se puede hacer. Muy bien, muchas gracias, le digo, tome asiento. Las otras dos señoras se quedaron con la boca abierta y no pensaba que iba a reaccionar de esa manera. Como ya lo había hecho con este señor, todos los demás postulantes, hice yo la misma expresión. Golpeé eh, el escritorio, me puse de pie y levanté la voz y le dije exactamente lo mismo. Usted me pasa este comprobante de pago porque yo soy el presidente del jurado electoral especial de ECO. La mayoría de las personas se quedaron mudas, no dijeron nada. Pero hubo una señora muy calladita, muy reservada, que en ese momento que yo hago la expresión, que golpeo y levanto, me dijo, disculpe, señor presidente del jurado electoral especial. Yo tengo un reglamento, una norma del control de los gastos del jurado electoral especial. Y en la norma dice que yo no puedo pasar un boleto, una boleta, un comprobante de pago que corresponda a consumos de bebidas alcohólicas. Entonces yo me senté y le digo muchísimas gracias. Esa señora fue seleccionada para ese puesto de trabajo. Si quiero que ustedes observen con mucha claridad que hay una diferencia enorme entre las respuestas de una persona y de otra. La primera reacciona, digamos, a probar su fuerza, su poder, su carácter de persona. La otra no. La otra tímidamente dijo con mucha claridad qué era y por qué razón no podía hacerse. Cualquier persona, por muy juez que sea, simplemente diría, bueno, ¿qué hacemos? No lo puedo pasar. Porque aquí lo dice y es más, usted tiene que firmarlo. La persona quedó seleccionada. En una entrevista de selección existe lo que se llama apreciación. Puede que responda a todas las preguntas, pero lo que nosotros tenemos que apreciar es que el puesto de trabajo requiere cierto comportamiento y requiere, digamos, comprobarse en términos actitudinales. Este ejemplo que acabo de darles es muy claro respecto de lo que significa ese proceso de selección. Muy bien. Terminadas las entrevistas, identificadas las personas, seleccionadas las personas, ¿qué pasa con las personas que alcanzaron puntaje, están en la relación, pero no pudieron alcanzar puesto? Quedan como retenes, quedan como eh, elegibles posterior al puesto de trabajo. Cuando se da un proceso de esa naturaleza, quedan como elegibles. En otro proceso de selección para otra institución, me pedían un abogado. Me postularon 10 personas. De las 10 personas fue un proceso interesantísimo. Yo seleccioné un abogado. El abogado cumplía con todos los requisitos. Sin embargo, había en el proceso de selección una chica abogada, chica digo yo porque en realidad era bastante joven, abogada, muy hábil, muy rápida para los expedientes que yo le entregué. Con alguna falta de experiencia, es verdad, pero muy hábil y muy rápida. Entonces, dentro del proceso de selección, yo ya había elegido al abogado que cumplía con todos los requisitos, no era tan rápido como la chica, pero era un abogado asesor que podía resolver problemas tal cual se estaban pidiendo. Entonces, perfecto, era la persona adecuada, el profesional adecuado para ese puesto. Y en el informe que yo realizo, digo pues que había encontrado en tales y tales personas, porque eran dos, y recomendaba, digamos, un poco para posteriores procesos de selección que se llamaran a estas dos personas, ¿no? Si era para un puesto de abogado.
La señorita, esta abogada, que yo estaba recomendando, no al joven, que había un joven también que era bastante bueno, pero le faltaba más todavía. Sin embargo, a esta señorita, al mes de haber participado en el concurso, la llamaron inmediatamente para otro puesto de trabajo de abogada y terminó siendo asistente del abogado que había sido seleccionado para poder procesar en conjunto una serie de expedientes. Esta institución trabajaba prácticamente con el procurador de la institución y entonces requerían que este abogado no solamente desarrollara actividades, sino que también fuese rápido, porque yo o sea, en la descripción del perfil del puesto no me habían puesto ese detalle. Y entonces, como la abogada sí podía hacerlo rápido, con el direccionamiento de este abogado asesor, evidentemente trabajaban muchísimo más rápido. Al mes de haber seleccionado al primer abogado, fue llamada esta persona. A los 2 meses me comunican que la cantidad de expedientes que tenía el procurador habían disminuido a la mitad con el trabajo de estos dos abogados. ¿Se imaginan ustedes? Para mí es una satisfacción enorme haber encontrado justamente la posibilidad de apoyar el desarrollo de esta actividad para la cual se exigía, ¿no? Para este puesto de trabajo se exigía características que no habían sido puestos inicialmente en la descripción del perfil de la persona que iba a ocupar ese puesto de trabajo. Porque tampoco se había hecho una descripción y valoración del puesto de trabajo. Entonces quiero que se den cuenta lo importante que es tener, digamos, técnicamente identificados estos procesos porque vienen concatenados. Eh, Luego de haber seleccionado al personal y haber terminado con el proceso, algo que es importantísimo para una institución, cualquiera sea esta, si es una empresa con mayor razón todavía, es importantísimo que aquellas personas que postularon al puesto de trabajo y que no accedieron, es importantísimo enviarles una carta indicándoles que lamentaban mucho o que se lamentan mucho que no hayan sido incorporados en la planilla de la institución y que le agradecen a la persona por haber participado en el proceso de selección. Esto es importantísimo para las personas que postulan un puesto de trabajo. Eh, Socialmente genera una mejor imagen de la institución, de la empresa, y permite justamente a aquella persona que participó, caramba, por lo menos reconocen que he sido uno de los participantes. Y eso no le baja la moral a quien postula para cualquier puesto de trabajo. Al contrario, lo anima a seguir postulando y lo anima a seguir probando en términos de empleabilidad en la búsqueda de otros puestos de trabajo. Eh, en algunas instituciones, muy pocas he visto, les brindan información respecto de cuáles han sido sus falencias. Y esto podría ser interesante porque ayudaría a la persona a prepararse más para poder postular en mejores condiciones en una próxima oportunidad. Este detalle es importantísimo porque se denomina cierre del proceso. Un cierre del proceso significa cerrar a las buenas, no a las malas. Normalmente se cierra a las malas. Muy pocas empresas, muy pocas organizaciones realizan lo que les acabo de decir. Y esto tiene que ver justamente con el desarrollo de que las personas no observen solamente a, a mi organización que está haciendo el proceso de selección eh, como muy buena en términos de imagen institucional. También tenemos que observarlo por el lado del participante en el proceso, el candidato al puesto de trabajo que estamos procesando. Entonces, en los procesos en los que yo he participado, hemos hecho eso y nos ha permitido tener, incluso en muchos casos, los currículums de estas personas y que en otros procesos en los cuales nos han llamado para desarrollar y observamos que esta persona puede ser indicada, inmediatamente le pasamos la voz para que se inscriba
y probablemente también pueda acceder a este puesto. Si es así, como ya conocemos un poco todas las bondades de lo que vendría a ser su perfil de puesto, de perfil profesional o perfil personal, podríamos incluir que esta persona pueda acceder a un puesto de trabajo. Y eso es importante. Luego de que la persona ya fueron seleccionadas, ¿no? Las personas han sido seleccionadas para los diferentes puestos de trabajo en las diferentes posiciones dentro de la organización, ocurre que empieza a pasar, digamos, ocurre la necesidad de que si es una persona nueva dentro de la institución, requiere ser inducida a la institución. Vale decir, hay que presentarle la organización. Si tenemos desarrollado un proceso de inducción, deberíamos tener, digamos, un CD con la información de la institución, si hay historia en la institución con mayor razón, quiénes han sido los iniciadores de la empresa, cuál es la filosofía de la empresa, cómo es la organización actual, cuáles son las diferentes áreas que él o la persona debiera conocer, eh, y cómo está organizada el área para lo cual va a trabajar. ¿Quién es su jefe inmediato? Allí en el proceso mismo de inducción se lo presentamos y evidentemente el jefe inmediato debe hacer su proceso ya interno con el equipo de trabajo. Pero para esto ya hemos tenido que darle la cobertura total de lo que es la empresa, para que se ha diseñado y organizado esta empresa, qué productos brinda al mercado. Evidentemente, si la persona lo conocía desde antes visitando la página web, con mayor razón todavía, tenemos que recalcar cuál es la finalidad eh, de la responsabilidad social empresarial y hacia dónde vamos como empresa. Estos detalles son importantes porque después de haber realizado ello y ante un proceso, digamos, de desempeño que ya empieza a realizar esta persona, nos encontramos con algunos detalles. ¿Qué pasa con esta persona? De repente sabíamos que tenía alguna experiencia, pero la experiencia que tiene no es exactamente igual que el desarrollo del trabajo que se hace aquí. Ah, caramba, entonces tenemos aquí, digamos, algunas cosas diferentes. Y si son diferentes, entonces esta persona requiere saberlas. Eh, lo que vamos a desarrollar es muy complicado, se le puede explicar en el propio puesto de trabajo o requiere de mayor explicación, mayor detalle. Si es así, entonces ya tenemos una necesidad de capacitación. Si se va a desarrollar esta necesidad de capacitación, va a ser cubierta, ¿cuál es la determinación formativa? Lo vamos a hacer a través de un curso, lo vamos a hacer a través de un instructor que esté al lado de él a la hora que se desarrolle o se desempeñe en el trabajo. Eso ya depende de un diseño de capacitación. Y en el diseño de capacitación, nosotros lo primero que hacemos es determinar los objetivos que va a cumplir esa capacitación. Recuerdo que cuando se me convocó para una consultoría sobre desarrollar un programa de capacitación para lo que venía a ser y que hasta ahora existe el Registro Nacional de Detenidos del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ocurre de que aquí en este registro participaban miembros de la policía, participaban miembros de la fiscalía y participaban eh, miembros del comando conjunto. De acuerdo a ley, en aquel entonces no existía el defensor del pueblo. Ahora el defensor del pueblo es el que tiene, bueno, de acuerdo a ley, se supone que el que tenía que tener el ejercicio, digamos, de este Registro Nacional de Detenidos. Cuando apareció ya el defensor del pueblo, lo primero que hizo fue, el registro está muy bien a cargo de la Fiscalía de la Nación. Nosotros pediremos información. O sea, ellos no asumieron el registro, se lo dejaron a la Fiscalía de la Nación, vale decir, al Ministerio Público. Esta convocatoria fue hecha, digamos, por el ILANUD, el Instituto
latinoamericano para la prevención del delito y recuperación del infractor, ¿no? Y la Agencia Interamericana, digamos, de Desarrollo, el AID, la Embajada de Estados Unidos, patrocinaban, digamos, un poco la consultoría. Y a mí me tocaba desarrollar justamente el programa de capacitación. Y con el programa de capacitación desarrollar los manuales que se iban a utilizar. Entonces, hicimos los manuales y desarrollamos el programa. El programa duró, o sea, la consultoría duró 6 meses, el programa de capacitación, la ejecución, duró 3 meses. Capacitamos personal técnico de la policía y personal oficiales de la policía, que estaban relacionados con el registro. Capacitamos personal técnico de la fiscalía y capacitamos fiscales. E hicimos trabajo, digamos, con ellos dentro del programa de capacitación sobre manejo de radio, señalización, digamos, un poco sobre una serie de detalles del manejo de la información, del registro y de la información que debería recibir la Fiscalía. Cómo la base de datos era alimentada por la policía y cómo la Fiscalía tenía esta base de datos a su cargo y cómo se actualizaba a diario este registro. Existía en fronteras donde no está la policía, sino está el ejército, vale decir, los guardias fronteras, el ejército podría hacer captura de alguna persona, pero tenía que ponerlo a disposición de la policía. Y por radio se comunicaban y avisaban a los puestos de policía donde estaba la persona que acababan de detener. Entonces, y en cuánto tiempo estarían en la estación policial para ponerlo a su cargo. En la estación policial, el personal policial inscribía a esta persona y pasaba. La capacitación implica identificar necesidades, determinar la acción formativa, diseñar la capacitación, ejecutar la misma y finalmente evaluar. Una vez que nosotros desarrollamos el proceso, terminó mi contrato, evidentemente desarrollamos ya toda la actividad, ya habíamos hecho, digamos, incluso el pase de algunos cuestionarios de evaluación, cómo habían visto ellos el proceso, cómo encontraban la capacitación, etcétera. Pero a los 2 meses de haber cumplido con mi trabajo, se me convocó nuevamente para realizar una actividad de capacitación posterior. Yo no me había dado cuenta, pero en el contrato decía con letras muy pequeñitas que yo tenía que realizar ese proceso de evaluación después de haber realizado la acción de capacitación. Entonces, muy bien, lo desarrollé y me vino bien porque pude demostrar que la capacitación había cumplido con los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente. Es decir, lo que ocurrió fue que hicimos una encuesta. En ese entonces tuvimos que pasarla en papel y una muestra del personal de la policía, tanto oficiales como técnicos, y una muestra del personal de la fiscalía, tanto técnicos como fiscales, nos dieron, digamos, un poco su apreciación y las bondades de lo que ellos habían logrado después de la capacitación. Esto es importante en un proceso de capacitación. Este mismo modelo que les estoy mencionando para aquella oportunidad, lo he aplicado en otras instituciones, empresas privadas incluso, y en empresas públicas, y lo cual nos ha permitido justamente alcanzar mejores resultados. Muy bien. Voy a mencionarles, digamos, 3 preguntas que ustedes tienen que desarrollar en los próximos 5 minutos que yo voy a tratar de conectar la exposición visual y ustedes deben contestar estas 3 preguntas en esos 5 minutos. La primera pregunta tiene que ver justamente con el detalle. Número 1, ¿qué es para ustedes? Contesten, ¿no? Ustedes, ¿qué es para ustedes la selección de personal? Definan
selección de personal. 2, ¿qué es atracción o reclutamiento de personal? ¿Y en qué se diferencia? Tercera pregunta, ¿en qué se diferencian estos dos? Muy bien, empezamos. 5 minutos, son 9:26, 9:31. Yo vuelvo a conectarme ya con la presentación y ustedes van a desarrollar estas 3 preguntas. ¿Listos? Me desconecto yo. Hola, hijo. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Lamentablemente no puedo hacer la presentación como hubiese querido. Sin embargo, el material de todas maneras le va a llegar a ustedes, ¿no? Y van a poder acceder a toda la presentación, pues es prácticamente lo que se estoy diciendo y lo único que tiene, digamos, algunas fotos y alegorías adicionales. Muy bien. ¿Qué ocurre con un proceso de selección y con la atracción, digamos, un poco del personal antes de dicho proceso de selección? ¿Y cuál es la diferencia entre estos? Eh, ¿Quiere decir que en la atracción no hago una suerte de selección? Y ustedes podrían responderme, sí, pues son diferentes, pero uno es antes que el otro. Un proceso de reclutamiento, de atracción de personal, tiene dos consideraciones. La primera es, yo voy a buscar invitar a personas de diferentes, digamos, lugares para que postulen en los puestos en los cuales yo voy a desarrollar. La primera vez que vi un proceso de reclutamiento, de atracción, ¿sí? Fue cuando estaba en el colegio. Las escuelas militares, las escuelas castrenses, la FAP, la Naval y el Ejército, fueron a los colegios a invitar a que se inscribieran y que siguieran la carrera. Si ustedes me dirán, claro, pero ese es un proceso de atracción para las escuelas. Allí no se va a trabajar, se va a estudiar.
Sí, pero es un proceso de atracción. Cuando nosotros hacemos un proceso de atracción, enviamos información de lo que vamos a realizar a las diferentes universidades, a lo que se llaman las bolsas de trabajo. Es exactamente igual. En algunos casos, muy pocos, se hace exposiciones, como es quien va a hacer, por ejemplo, el- lo que hacen, digamos, como bolsa de trabajo en las universidades, es invitar a que las empresas vayan y muestren qué cosa es lo que ellos desarrollan y de alguna u otra manera ellos puedan exponer o desarrollar sobre los puestos de trabajo que podrían tener eh, a futuro para las personas que están egresando de la universidad. Eso es un proceso, digamos, de atracción. Cuando nosotros hablábamos de reclutamiento, el proceso de atracción no era tan eh, claramente definido. Vale decir, yo voy y hago una exposición, etcétera, voy a hacer atracción. Pero no voy a hacer atracción para un solo puesto de trabajo, hay varios puestos de trabajo, ¿de acuerdo? En cambio, un puesto de reclutamiento, como lo hacía el ejército, es ir y capturar un grupo de personas para el puesto base. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar, digamos, un poco sus actividades dependiendo de su comportamiento dentro de la institución. Muy bien, en los procesos de selección implican, digamos, una convocatoria. Esta convocatoria, en algunos casos, es tomada ya como un proceso de reclutamiento. Entonces, ¿cuál es la línea divisoria? ¿En qué se diferencia el uno del otro? Cuando yo hago una convocatoria, prácticamente estoy señalizando que ya hay puestos de trabajo específicos que se van a concursar. Cuando yo hago un proceso de atracción, los puestos de trabajo, eh, puedo tener varios que en un determinado tiempo todavía no van a salir a selección. Vale decir, todavía no van a salir a ser concursados. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy preparando el terreno para que cuando haga la convocatoria reciba una respuesta mayoritaria. En cambio, cuando yo hago un proceso de convocatoria, necesariamente tengo que hacer bastante publicidad para poder encontrar respuesta. ¿Qué ocurre cuando yo lanzo un puesto de trabajo y no tengo, digamos, respuesta? Eh, Prácticamente me quedo en el aire y pierdo tiempo. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar una estrategia que permita que en el momento que yo lance la convocatoria, esta respuesta sea inmediata y sea mayoritaria, por supuesto. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. La convocatoria de selección no es un proceso de atracción. ¿De acuerdo? Esto es clave para poder tomar en cuenta el detalle del proceso de selección. Muy bien, ya hemos hablado de lo que vendría a ser formación y desarrollo de personas. Cuando nosotros hacemos una actividad de formación, una actividad de capacitación, tenemos varios tipos de actividades dentro de una empresa para realizarse en el sentido formativo. Nótese que nosotros hablamos de capacitación en términos generales. Cuando nosotros hablamos de capacitación, se habla de cursos que se desarrollan en ambientes escolarizados, donde hay escritorio, pueden haber computadoras, hay un profesor con una pizarra, y nos encontramos que esta persona desarrolla las actividades más o menos como las estoy desarrollando yo ahora. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa de que hay alguien que va a transmitirnos información y esa información debemos captarla para poder desempeñar nuestro puesto de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a realizar ahora es que esta actividad probablemente el profesor no sea el mejor entrenado para hacerlo. Vale decir, no es el que conoce mejor esta actividad, pero sí tiene la información general. ¿Quién es el que conoce, digamos, a detalle? Hay algunos trabajadores que por su experiencia, lamentablemente no tienen la capacidad de poder transmitir.
ese conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no hacemos un curso, hacemos lo que denominamos talleres. Entonces, en esos talleres realizamos una serie de ejercicios y la persona que tiene más experiencia dirige un grupo de personas. Imaginemos un obrero, que es el obrero estrella. Él es el que dirige al grupo y tiene que desarrollar una serie de actividades preparatorias para poder observar o para que se observe lo que se vendría a ser el desempeño de este obrero. El resto lo que tiene que hacer es imitarlo. Y al imitarlo va a desarrollar justamente esas habilidades que este trabajador tiene. Hemos hecho otro tipo de actividades igual. Y ya, wow, tengo un temporizador. Hola, hola. Disculpen, no sé qué pasó, pero estuve desconectado unos segundos. Ah, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha? Ah, perfecto, gracias. Eh, Les estaba diciendo que dentro de los trabajos que uno realiza en términos formativos existen algunas formas. Ya les había mencionado el tema de los talleres. Existe otra forma que se denomina microenseñanza. La empleamos para algunos puestos de trabajo, para docentes, por ejemplo, lo hemos empleado en universidades como la Pedro Ruiz Gallo, la San Cristóbal de Huamanga, San Marcos, ¿no? Eh, y nos ha ido muy bien con esta técnica de microenseñanza. ¿En qué consiste rápidamente? Consiste en que el trabajador estrella es el que realiza el trabajo y el resto lo observa y anota qué es lo que ha apreciado, qué es lo que ha visto respecto de ello. Y entonces, ¿por qué se llama microenseñanza? Porque lo que captamos es justamente los detalles de cómo ejecuta esta persona el trabajo. Cuando lo hicimos con docentes, el resto de docentes lo primero que observaba era cómo separaba a las personas. Les dábamos una serie de indicadores para que ellos tomaran nota. E incluso les servía para que ellos mismos se evaluaran. Entre ellos,
se evaluaban y le entregaban la evaluación anónima, ¿no? Y él podía cada uno decir, muy bien, yo tengo que mejorar en esto o en lo otro. Entonces, existen una serie de indicadores sobre el comportamiento, la conducta, y ese detalle del comportamiento, conducta, es el que se copia. La persona va copiándola y va desarrollando, digamos, un poco esas habilidades. Se permite desarrollar eso en actividades de capacitación. Entonces tenemos los cursos, tenemos los talleres y tendríamos esta actividad de laboratorios de microenseñanza. Los seminarios, ¿para qué se utilizan? Los seminarios es cuando nosotros queremos desarrollar conceptos, apreciaciones, cuando queremos hacer que las personas piensen más allá de lo que es su trabajo y traten de ver más allá de su trabajo. Vale decir, que puedan visualizarse conversando y desarrollando conceptualmente situaciones, digamos, laborales. Esto permite que la persona crezca muchísimo, pero es necesario, digamos, brindarles detalle, y otros son los foros de trabajo. Los foros donde se genera discusión sobre cómo mejorar lo que ya existe. Ustedes habrán visto que un chiquete de pasta dental es más o menos de este tamaño, ¿no? Más o menos entre, digamos, unos 15 centímetros. Y habrán observado que la boca que tiene la pasta dental es de 1 centímetro, ¿no? Antiguamente, yo cuando era niño, vi la pasta dental, el Colinos, era de este tamaño, porque en ese entonces existía Colino. Y la boquilla de la pasta dental era apenas de medio centímetro. Y ustedes me dirán, pero eso que era una ridiculez. Claro, ahora nos venden una cosa así más o menos para cuando tenemos los paquetitos esos de viaje, ¿no? Donde el cepillo de dientes se abre en dos y se echa, digamos, un poco, y la pastita es así. ¿Cómo ocurrió o cómo salió de que en realidad se usara, digamos, una boquilla más grande? Eso fue en lo que nosotros conocemos como círculos de calidad. Los círculos de calidad eran estos foros de discusión donde se junta la gente y empiezan a hablar sobre el producto, cómo podemos mejorar, cómo podemos hablar, que por aquí por allá, etc. Ocurre que en este círculo de calidad de la fábrica de pasta dental, todos hablaban de cómo mejorar y todo el mundo hablaba de hacerlo más largo, pero la boquilla seguía siendo chica. Nadie hablaba de eso. El único que se expresó y habló sobre eso fue uno de los obreros que participaba dentro del círculo de calidad. Y entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que se consuma más el producto? Y entonces el obrero dijo, póngale una boquilla más grande. Así de sencillo. O sea, una cosa tan práctica que el resto no podía ver, el obrero ya lo había visto. Entonces, esta acción de capacitación, de desarrollo de personal, está relacionada justamente con la idea de integrar a las personas en círculos de discusión, los famosos y denominados círculos de calidad. Hay mejora, definitivamente, pero también hay desarrollo del personal porque el resto de personas empiezan a apreciar que también tiene un conocimiento y también tiene un aporte para el desarrollo de la propia empresa. Entonces, ya tenemos allí 5. Estamos hablando de los cursos, los seminarios, los talleres, los laboratorios de microenseñanza y los famosos foros de discusión o círculos de calidad, ¿no? Muy bien, nos toca hablar ahora, sí, sobre lo que vendría a ser competencias. Hasta ahora hemos hablado o hemos dicho mucho sobre el proceso de selección, etcétera, y uno dice, si hay gestión por competencias, todo eso varía. No, no varía. Los procesos de selección se generan, pero se hace un proceso de selección por competencias. Vale decir, lo que exigimos es que el perfil del puesto esté diseñado por competencias.
Las pruebas están dirigidas a obtener calificación de competencias. Las pruebas psicológicas aplicadas también son identificadas o desarrolladas por competencias. Entonces, el aporte que se nos brinda es justamente para seleccionar por competencias. Y la entrevista también es una entrevista por competencias. Allí ya no se le pregunta solo sobre su experiencia, sino la identificación de la competencia en función de el tipo de preguntas que se le hace. O perdón, el tipo de preguntas que se le hace en función de la competencia que se busca, para ser más claro. Imaginemos, estamos tratando de identificar capacidad resolutiva para un gerente. Y entonces lo primero que le podríamos preguntar, existen cuestionarios ya establecidos, y hay modelos de cuestionarios establecidos, y le preguntamos a esta persona, digamos, capacidad de decisión. Entonces nosotros ponemos, preguntarle, usted en su puesto anterior tuvo oportunidad de encontrar alguna dificultad en el desarrollo de su actividad. Imaginamos que sí. Entonces usted tiene que decirnos cómo superó esa situación y qué enseñanza le dejó para no volver a cometer el mismo error. Entonces la persona lo que nos tiene que decir, de acuerdo a su experiencia, ojo, fíjense, de acuerdo a su experiencia, cuál fue la dificultad, cómo decidió superarla, vale decir, cómo pudo superarla. Y allí nosotros estamos evaluando conocimiento, estamos evaluando habilidades y principalmente estamos evaluando actitud, los tres elementos de una competencia. Y por lo tanto, ante la pregunta de cuál fue la dificultad que usted identificó que le permita trascender y no volver a cometer el mismo error. Entonces quiero que se den cuenta que ante una búsqueda de selección, una entrevista de selección por competencias, lo que se busca es que por cada una de esas competencias podamos identificar que la persona tiene conocimientos sobre el tema de esa competencia, tenga habilidad para emplear dicha competencia y sobre todo lo que vamos a visualizar de acuerdo a sus gestos, a la manifestación de cómo nos relata el hecho de haber desarrollado, es su actitud. Imaginemos que una persona nos diga, sí, bueno, yo cometí un error en tal situación, lo superé porque vi la oportunidad, la salida, o le pregunté a un amigo, etcétera, y bueno, ya lo superé. Nótese que en estos momentos yo estoy hablando de una manera muy monótona, muy baja, con el estado anímico algo bajo. ¿Qué diferencia? Bueno, muy bien, yo sí tuve un error, el error consistía en tal cosa, lo superé porque observé que lo que me estaba faltando era información para poder concluir con todo el proceso. Luego ya me di cuenta de ello. Cambia mi actitud. Obsérvese que estoy abriendo los ojos, estoy moviendo los labios, en algún momento de repente hago hasta alguna sonrisa, bueno, lo superé. Eso implica la actitud. Si yo tengo una persona que nos habla con una actitud de superación y evidentemente nos permite comprobar que lo que hizo fue algo que es verosímil, y evidentemente en su currículum podemos apreciar de que eso aparece como una actividad en la cual él se ha podido desempeñar eficientemente, entonces ya estamos tomando en cuenta que existe correlación entre la información de la entrevista y su currículum, y lo señalizamos en el currículum. Y si a esto podemos identificar también conocimientos con algún curso seguido posteriormente a ello, por las fechas posterior, entonces nos damos cuenta que esta persona está en un afán de búsqueda de desarrollo para ser más competente, vale decir, adquirir las competencias o nivelarlas en el grado que nosotros necesitamos para el desempeño de esa función.
Un ejemplo, en alguna oportunidad tuvimos que seleccionar un puesto directivo eh, o gerencial, si ustedes quieren. Teníamos ya identificados 5 personas para este puesto. Ya habían pasado examen de conocimientos, habían pasado pruebas psicológicas, y ustedes me dirán, ¿las pruebas psicológicas son o no son determinantes en el proceso de selección? En algunas oportunidades, y ya se me ha preguntado esto bastante, y bueno, en esas algunas oportunidades yo siempre he respondido lo siguiente: las pruebas son determinantes, mas no califican. Vale decir, las pruebas psicológicas no me ayudan a poner puntaje, ¿de acuerdo? No me ayudan a poner puntaje, pero sí me ayudan a determinar si en la entrevista la persona responde de acuerdo a la identificación que yo he hecho con las pruebas psicológicas. Eso es clave. Si yo no tengo esa identificación, entonces estoy fallando en algo. Entonces, quiero que se den cuenta que en términos de competencias es sumamente clave tener las pruebas psicológicas que me ayuden a identificar el tipo actitudinal que tiene, la forma de manejarse en términos de personalidad, porque esto me permite identificar en la entrevista si puede estar mintiendo. Entonces yo puedo identificar con mucha claridad si la persona es honesta o no. Porque ya las pruebas psicológicas me dieron un poco el deslinde. Por eso para mí son determinantes, pero no llevan puntaje. Muy bien. ¿Qué es una competencia? Una competencia es la característica distintiva que una persona tiene para poder realizar una tarea de manera efectiva. Son características, ¿sí? Son características intrínsecas propias de la persona que me permiten, o sea, distinguir esta persona de otra. Pero estas características le permiten a esta persona desarrollar una tarea o una actividad de manera efectiva. Y realizar esa tarea de manera efectiva es justamente lo que hace que se distinga del resto. Entonces, cuando yo tengo un trabajador estrella, es una persona competente. La distingo del resto porque justamente es más competente que el resto. El resto puede tener habilidades, puede tener conocimientos sobre lo que se hace, pero esta persona destaca porque tiene competencias. Esas competencias hacen que a mí se me permita identificar con mucha claridad que hay un talento de por medio. Y si esta persona es así de competente en varias áreas, entonces tengo un talento de por medio. ¿Sí? ¿Cómo puedo definir yo las competencias, tipos de competencias? Imaginemos una bicicleta, ¿de acuerdo? Una bicicleta. Una bicicleta tiene una llanta delantera con el timón, que es en la dirección. Tengo una llanta posterior, que es la que hace tracción para moverse la bicicleta. Y tengo una cadena que está amarrada a los pedales. Pero observemos que en los pedales existe lo que se llama la catalina. La catalina es un engranaje donde la cadena es la que permite hacer tracción para que se mueva la llanta trasera. ¿De acuerdo? Entonces, la llanta delantera son las competencias directivas. ¿De acuerdo? Cuando yo planifico, cuando yo organizo, cuando yo dirijo y evalúo la actividad, y eso ustedes me dirán, ya claro, eso pues es administrativo, sí, pues es administrativo, pero tiene que ver con la gestión, tiene que ver con el direccionamiento de la actividad de manejar esa bicicleta. La llanta posterior son las competencias de tipo tecnológico, técnicas, digamos así. Allí es donde aparecen los conocimientos correspondientes a la labor que se va a desarrollar. Ahí es donde tenemos todo lo que viene a ser técnico específicamente, conocimientos específicos al respecto.
y todo aquello que tiene que saber la persona para poder desempeñarse en un determinado puesto. Entonces ahora vamos a observar que para que la llanta esa se mueva, tiene que haber habilidades sociales, que es la ruedita del medio, la catalina. Ese engranaje que es el que hace que se mueva la llanta de atrás. Entonces, para todo puesto de trabajo yo tengo que tener comunicación con otras personas. Y esa comunicación se desarrolla o se realiza justamente cuando yo coordino con las otras personas. Debo tener un mínimo de habilidades sociales, por lo menos saludar, ¿no? Y evidentemente generar, digamos, un ambiente de trabajo. ¿Qué nos está faltando? Hasta allí todas las competencias que aparecen, digamos, son lo que podríamos denominar competencias duras. Son competencias, muchos dicen técnicas, pero las técnicas se refieren básicamente a la parte de atrás, la llanta de atrás. La llanta de adelante son competencias de dirección y la llanta del medio son habilidades sociales, competencias sociales, ¿no? Estas tres que configuran la parte física de la bicicleta son las habilidades duras, las competencias duras. Nos faltan las competencias blandas. Claro, nos falta el que maneja la bicicleta. El que maneja la bicicleta tiene competencias blandas, que tiene que ver con sus actitudes, tiene que ver con sus habilidades, pero principalmente tiene que ver con su formación interna, con su carácter, con su personalidad. Tiene que ver con sus valores, tiene que ver con sus actitudes, su manera de responder. No estamos hablando de habilidades sociales, estamos hablando de aquello que está dentro, sus juicios y prejuicios, sus emociones, tenemos que ver sobre sus actitudes y principalmente su manera de pensar. Entonces estamos refiriéndonos a habilidades o competencias blandas. Son más difíciles de manejar dentro de una institución y requieren de algún mayor tiempo para poder desarrollar, digamos, las actividades. Entonces nos observamos que existen, ahora sí, competencias blandas, competencias duras. Y en todo proceso de selección, casi siempre están orientados a las competencias duras, pocas veces están orientados a las competencias blandas. En esta época, en este siglo, ya se están orientando a las competencias blandas porque requerimos de personas con mayor integridad. Muy bien, hemos llegado casi al final, apenas tenemos un minuto. Los organigramas que les pedí el día de ayer y las respuestas me las envían a el correo de la escuela y ya el correo de la escuela me los alcanzará con sus nombres, por favor, para poder ir tomando en cuenta en la evaluación que voy a realizar. Y seguidamente les hice una pregunta, tres preguntas para hacer el intermedio y ustedes me las envían también las respuestas a la escuela. Eh, Creo que eso es todo por ahora y ustedes me dirán si hay alguna pregunta o no. Ustedes, por favor, indíquenme al respecto. Conmigo ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Janet, si me estás escuchando, creo que ya hemos concluido, creo que te devuelvo la anfitrionidad del salón. ¿Listo? Bien, nos estamos viendo el día martes en la próxima sesión. Muchísimas gracias, muy buenas noches.